Y tal como ya habíamos adelantado, las estimaciones climatológicas advierten que los mismos eventos que vimos este verano pueden intensificarse el próximo año. La clave para que estos fenómenos no sean tan destructivos es la prevención y el estudio de los mismos. Vamos a conversar sobre las investigaciones en desarrollo por parte de la academia. Para eso nos acompaña el doctor Germán Aguilar, geólogo de Advanced Mining Technology Center, AMTC. Germán, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, primero que todo, ¿cuál es la proyección que se hace con respecto a este fenómeno de los aluviones que podrían ser nuevamente cara? Aquí está el cambio climático, hay una expectativa con respecto a que son los ciclos. ¿Qué pasa ahí? Según lo que hemos estado estudiando, la ocurrencia de aluviones va a ser incrementada durante los próximos años debido al efecto del cambio climático. Esto se ve más que nada asociado a varios aspectos. El primero que todo es una isoterma, una altitud de la isoterma cero mucho más alta de la que estamos acostumbrados a tener. Segundo, también es la presencia de grandes precipitaciones en periodos estivales, y esas precipitaciones en periodos estivales van a tener isotermas muy altas y con ello van a generar más cantidad de aluviones que si tenemos una isoterma baja, que va a implicar más cantidad de nieve. Es decir, mientras tenemos isotermas muy altas, vamos a aumentar el área de captura de las cuencas y con ello vamos a tener más agua aportándose al sistema y con eso vamos a generar más cantidad de aluviones. Eso en un contexto de cambio climático, sí. Lo esperamos para los próximos años, pero también inmediatamente, es decir, las próximas temporadas. Ahora, es clave aquí poder anticiparse, para eso es necesario medir, monitorear. ¿Cómo están trabajando en AMTC justamente este punto tan relevante? Sí, bueno, en AMTC nos dedicamos más que nada a hacer estudios tendientes a caracterizar cuáles son las cuencas que son más sensibles o son más susceptibles a la ocurrencia de aluviones. Es decir, con todas las características geológicas, geomorfológicas, topográficas que tienen las distintas cuencas que nosotros tenemos, nosotros estudiamos las características, vemos los condicionantes que existen, que hacen más factible un aluvión en cierta cuenca que en otra cuenca, y con eso nosotros podemos hacer mapas de peligrosidad ante aluviones. Es decir, nosotros hacemos específicamente un mapa de peligrosidad de un área específica, y eso se aplica a la minería, se aplica también al ordenamiento territorial y a otras actividades humanas. Ahora, clave de alguna manera ver lo que son estas cuencas, me imagino, para poder saber hacia dónde se puede desplazar un eventual aluvión, ¿no? Claro. Bueno, o sea, lo que yo estaba contando era para ver la sensibilidad, o sea, para ver cuáles cuencas se activan y cuáles cuencas no se activan. ¿Cuáles son de más riesgo y cuáles no? Claro. Después está todo un trabajo de modelado de los flujos. Es decir, nosotros con todas las características topográficas, cantidad de agua caída y otras características de las cuencas propiamente tal, nosotros podemos modelar cuáles son las características del flujo, su alcance, sus volúmenes y también la posición donde estos aluviones generan depositación de sedimentos y de dónde también provienen estos sedimentos. Es decir, también vemos la erosión ligada a estas lluvias torrenciales. Es decir, medimos tanto o pronosticamos tanto la erosión como la depositación al pie de la quebrada. Ahora, ¿hay un trabajo conjunto con otros organismos, Germán, en este punto, para ir adelantando, para ir previniendo? Porque ustedes dan lo que es la medición, ver cuáles son los sectores más riesgosos. ¿Qué pasa con Cernagiomín también, que tiene un trabajo bien relevante en este tema? Bueno, Cernagiomín ya lleva muchos años con un plan respecto a este tema y están bien adelantados. Lo que sí, ellos están mucho más ligados a zonas pobladas. Sus estudios tienen que ver con sectores de inundación en zonas pobladas, y nosotros vemos estudios de este tipo pero a escala de cuenca, una cuenca completa, por ejemplo la cuenca del Huasco, por ejemplo la cuenca del Copiapó, es decir, a una escala mucho mayor. Sí tenemos colaboración entre, por ejemplo, Cernagiomín y nosotros, también tenemos colaboración entre el MOP y también el AMTC. Colaboración también hemos establecido algo con el MIMBU también, porque lo que hacemos nosotros no solamente implica un impacto hacia la minería, sino que a otros ámbitos de la sociedad. Es un punto importante, ¿eh? No estamos hablando solamente de la industria minera, que claramente está muy interesada en poder, no predecir, pero sino adelantarse a este tipo de fenómenos que son totalmente naturales. ¿Para qué sumar, por ejemplo, aquí el cambio climático, que evidentemente va cambiando año a año la situación? Aquí también hay un aporte, un insumo para las comunidades aledañas, para el resto también de la sociedad que convive con estos sectores, ¿no? Con estas ciudades. Sí, de hecho, bueno, como tú dices, para las comunidades,
para las poblaciones, también para la industria, por ejemplo, energética, a través de la hidroeléctrica, que también está muy en línea con las necesidades de la minería. También hacemos muchos estudios que tienen que ver con ciencia básica, en realidad, ¿ah? Porque entender cómo se producen estos aluviones y cuál es su frecuencia, magnitud, es súper importante también en términos académicos y en términos científicos. Y por eso también publicamos en otras revistas, científicas. Lo que importante sí es que nosotros estamos colaborando con comunas, con municipalidades, con servicios regionales, para también desarrollar difusión de este conocimiento. Es decir, vamos a hacer charlas a Copiapó, a Antofagasta, a distintas partes, para ir un poquito democratizando un poco el conocimiento en cuanto a los aluviones y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo. En ese punto, Germán, ya con lo que ustedes han podido revisar, ¿se nota mucho el efecto del cambio climático a través de los años? Bueno, ¿Es posible llegar a esa apreciación? Mira, yo estudio más que nada la parte norte de Chile, ese es mi foco. Yo soy geomorfólogo, o sea, geólogo, pero geomorfólogo me dedico y estudio lo que es el ambiente desértico, o sea, la evolución de los paisajes del desierto. Y en ese caso yo te puedo decir que sí, que ahí se ve una gran influencia. Por ejemplo, hemos notado que la acumulación de sedimentos, la cantidad de sedimentos disponibles que hay en las cuencas, para que estas después se puedan evacuar como aluviones, ha crecido en el tiempo. Es decir, las cuencas están mucho más cargadas de sedimento que lo que estaban en el pasado. Eso tiene que ver con que quizás no son tan frecuentes las lluvias en el tiempo, pero sí, o sea, lluvias frecuentes en el tiempo no existen, y entonces se va acumulando mucho más sedimento. Entonces, cuando ocurre una lluvia catastrófica, hay mucho sedimento disponible para ser evacuado. Lo otro importante que se puede ver es que la vegetación va disminuyendo. Una vegetación desértica que siempre es escasa, ahora es mucho menor. Y eso implica también problemas de los suelos que son más inestables ante las lluvias. Y por eso se producen más cantidades de colapsos y derrumbes. Bien, Germán, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.